niños que alcen la voz y hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Muchas gracias, chicos, porque nos han emocionado con las canciones hoy día. Andan bien, ¿eh? Y equipo completo, porque toda esta semana estuvo... Mejor ni les cuento, porque hoy día estamos en un día de felicidad y estamos hablando de esta esperanza para todos nuestros niños. Estamos juntos, Susana Tonda, que es la directora del Senami. Estamos hablando de los cambios que se están haciendo en las residencias y en cómo ayudar y dar la herramienta a todos nuestros niños, porque son de todos nosotros y son nuestro futuro. Pero quiero desviarme un poquito del tema para que ustedes conozcan un poco quién es Susana. Punto número 1. Fue alumna del presidente Piñera. Susana, ¿cómo es tener de profesor a Sebastián Piñera? Porque acá hemos tenido a los ministros. Mañalich una vez se reía porque llama a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, es exigente, está atento. ¿Cómo fue? Ay, yo no soy alumna de Sebastián Piñera. No. Fue mi primer jefe. O sea, no mi primer jefe, pero yo trabajé. Mi primer trabajo fue en un trabajo donde él era el jefe máximo, que es bancar, digamos. Por lo tanto, yo trabajé en bancar. Yo estuve en la universidad, yo estudié de mayor. No sé si te han contado mi historia, cuando yo salí del colegio yo estudié otra cosa. Perdón, Susana, ya que nos metimos en eso, y ya no se usa lo que hizo la Susana, pero a los 18 años te casaste. Sí. Pero espera. Ahora tú miráis a una niñita de 18 años y decís, ¿cómo lo pude hacer? Sí, es una locura, pero mira, a ver, yo salí del colegio y entré a estudiar licenciatura en matemáticas. Mi gran pasión eran las matemáticas cuando yo estaba en el colegio y entré a estudiar eso. Y a poco andar me di cuenta que realmente me faltaba una parte social, porque la matemática era matemática pura, era licenciatura. Y por lo tanto mis ramos eran cálculo, álgebra y física. Y el segundo semestre era cálculo 2, álgebra 2 y física 2. Entonces de verdad era muy árido. A mí me gusta la enseñanza, por lo tanto yo hubiera sido una buena académica, pero encontré que era muy árido. Y entre medio me casé, efectivamente me casé a los 18 años, o sea, cuando estaba ¿Tus papás no te primer dijeron año. nada, así como, Susana, Es una locura. gobiérnate? Sí, me lo dijeron, pero en esa oportunidad... No le hiciste caso. Uno no le hace, a mí también me dijeron. Me casé. Y no me arrepiento de haberme casado. Efectivamente me salté una etapa de mi vida, me salté toda la etapa universitaria soltera, pero bueno, lo que tengo hoy como familia es parte de esa decisión, así que la verdad es que no me arrepiento. Entonces yo entré a estudiar ingeniería comercial después de 6 años, a los 24 años. ¿Y ya tenías niños? Tenía 2 niños y los otros 2 nacieron en la escuela. Entonces era 6 años mayor que mis compañeros. Entonces yo era la vieja al lote, era la vieja al curso. Y tenía como 24. Sí, tenía 24, pero estaba casada, tenía hijos, o sea, tenía una responsabilidades que ellos no tenían. ¿Y cómo lo pudiste hacer esto de compatibilizar? Porque hay muchas mamás, y sobre todo con 4 niños, optan por la crianza un rato porque es muy... 4 cabros, ya nadie tiene 4 cabros. Mira, yo cuando tenía mis 2 hijos, a mi marido lo trasladaron a Iquique, mi marido es médico, nos fuimos a vivir a Iquique cuando yo tenía los 2 hijos mayores y el más chiquitito meses. Y yo ahí no estudiaba porque por distintas razones familiares, que tuve algunos problemas familiares a partir del 73, dejé de estudiar, entonces tuve algunos temas en particular que fueron complejos en mi familia. Y ahí nos fuimos a vivir a Iquique y yo cuando empezaron a crecer mis niños dije, chuta, aquí tengo... o estudio o qué hago porque no me puedo quedar en la casa. Entonces tomé la decisión de volver a estudiar. Y ahí tomé la decisión de volver a estudiar ingeniería comercial con el apoyo de mi marido, evidentemente, si no, no lo hubiera podido hacer. Y ahí, bueno, tuve una etapa muy bonita en la universidad siendo la mayor del curso. Sí, me imagino, y aparte que es súper maternal todo el rato con tus compañeros, aconsejando, porque en esa etapa tus compañeras se cortaban las venas por los pololos y tú estabas criando niños. Llegaban llorando a mi casa cuando poleaban con los pololos y yo las recibía con los brazos abiertos. Sí, tenemos un grupo muy entretenido. En una entrevista contaste también
que has vivido una etapa que estás muy agradecida a la vida, porque has vivido una etapa muy bonita. Yo partí diciendo hoy día, Susana Tonda, mundo empresarial, gerenta, altos cargos, pero también mundo social. Siempre no es una casualidad que hayas llegado al Sename como ingeniera comercial, porque también trabajaste mucho tiempo en el Hogar de Cristo. Y una historia, ¿cuántos años con el marido? Actualmente, ¿Con el doctor? desde el 73, calcúlalo. Son 46 años. 4 niños, ¿cuántos nietos? El 11 viene en camino. Tengo 10 nietos y un 11 ¿Y abuela Chocha en camino. presente? Chocha, sí, me encantan mis nietos. No le dedico el tiempo que les puedo dedicar, pero mis nietos me adoran, me dicen tita. Y ahora estás viviendo una etapa de la vida donde estás pololeando nuevamente con el marido. A ver, nosotros, no sé si pololeando, pero sí acompañándonos y queriéndonos mucho Pero que los durante mucho pololeos tiempo. cambian, Susana. ¿Ah? Los pololeos cambian. Bueno, pololeo adulto. Sí. Pololeo adulto. Y contaste en una entrevista también que en esta etapa de casarte muy chica y todo, has vivido crisis matrimoniales y las han sabido resolver y han vuelto con otras cargas. No, mejor no voy a entrar en ese tema porque se hace separar por tercera vez y ya no. ¿O no? Mira, la verdad es que sí. Vale, yo creo que todos los matrimonios tienen crisis, absolutamente todos. Y nosotros no hemos sido la excepción. Sí, hemos tenido 2 crisis grandes, que incluso nos separamos por un periodo de tiempo, nada de corto. La primera vez 2 años y la segunda fueron cercanos a 4 años, yo creo, calculo. Y hemos vuelto, por lo tanto tengo 3 matrimonios con el mismo marido. Hay que ser valiente ahí, pues. Y ahora está en una etapa de la vida. Y él te acompaña. Y que estés ahora en el Sename, él conversa los temas con él. Porque me imagino que cuando vas a un centro o a un CREAT, que todavía existen, lamentablemente, llegas afectada. Llegó afectada, efectivamente. Y sí, le cuento. Pero la verdad es que es difícil para la gente que no lo vive entenderlo. Yo creo que lo entiende, pero no sé si es la magnitud que lo entendemos los que hoy día son parte de los equipos que trabajamos en el servicio, que ahí sí nos apoyamos mucho. Y en esta pega tienes muchas alegrías diarias y muchas decepciones o muchas rabias diarias también, porque te encuentras con otras realidades. ¿Qué te ha afectado de conocer a los niños, algún niño en particular? ¿Te has encariñado con algún centro, con algún profe, en términos más personales? A ver, yo creo que sí, por supuesto, me han cambiado. No soy la misma Susana que antes de llegar al servicio. Definitivamente no, y gracias a Dios que es así. Gracias a Dios que es así. Yo te diría que me he encariñado cada día más con los niños vulnerados. O sea, de verdad, las canciones que me cantaron me emocionaron un poco porque sí, po. O sea, yo creo que uno se da cuenta que a veces hay paradigmas en la sociedad, hay paradigmas que uno mismo tiene, que son súper fuertes. Así como cuando yo llegué al hogar y cuando conversábamos y conversábamos fuera del hogar y yo les decía, tenemos que cambiar el paradigma de que los pobres son flojos, porque eso no es así. Hay pobres flojos y hay pobres que efectivamente no son flojos, como hay gente que no es pobre que es floja. Los pobres son pobres porque no han tenido las oportunidades de verdad de salir adelante. Y aquí nos pasa lo mismo con los niños, y no estoy hablando de vulnerables, estoy hablando de vulnerados. De verdad es tremendo cuando tú lees la trayectoria de vida de un niño que desgraciadamente ha llegado a una situación que nadie quisiera que llegue, como por ejemplo cuando llegan a justicia juvenil y uno ve la trayectoria de vida de esos niños. De verdad es... Y nos llega al alma y decir, ¿tenía posibilidades de no llegar a esto? Y no podemos contestar abiertamente que sí las tenía. ¿Ya? Y eso, por supuesto, que nos llega al alma. O, por ejemplo, cuando yo entré la primera vez a Galvarino, que es ese CREAT, que además es un CREAT de niños chicos, de niños que tienen entre 6 y 13 años. Y te encuentras con niños encerrados con puertas blindadas, con rejas altas. Entonces uno dice, a ver... adentro, claro, hay jardines, pusieron pasto sintético, le metieron mucha luca al crear Galvarino después de la muerte de Lisette. Pero siguió siendo un espacio que no es un hogar, no es una residencia, no es un hogar familiar, no es un hogar que tú puedas hacer una intervención terapéutica distinta. Yo la verdad es que lo primero que conocí fue Playa Ancha y el segundo CREAT fue Galvarino. Y en ambos salí con un nudo en la garganta. Entonces, de verdad, y ahí es donde nosotros dijimos, y ahí yo le reconozco y le agradezco enormemente al presidente, que se comprometió públicamente en mayo
del año pasado, habiendo llegado en abril, a cerrar todos los CREAT en un plazo razonable. En esa oportunidad nos propusimos 2 años. No lo vamos a lograr en 2 años, pero yo espero lograrlo en 3. Ojalá. Ojalá. Me sumo a la causa. Y este estallido social o estas manifestaciones en la calle han revolucionado a los hogares, a las casas, se ha hablado el tema, se han atrasado cosas. ¿Cómo ha sido esto? Nos ha afectado profundamente, porque efectivamente, el servicio atiende a 200.000 niños en el año. Esos 200.000 niños que atendemos en el año, hay algunos que evidentemente están en justicia juvenil, en algunos centros cerrados y otros cumpliendo penas en medio libre. Esos son aproximadamente 15.000. Pero hay 185.000 que están en el mundo protección, de los cuales 160.000 están viviendo con sus familias, pero apoyados por nosotros en programas ambulatorios. Y hay del orden de 17.000 o algo así que están en cuidado alternativo en familias de acogida, que tú conoces algo de eso, y otros que están en residencia, que son del orden de 8.000. Todos ellos son parte de nuestra sociedad y están viviendo día a día, y también muchos de ellos están en las protestas. Evidentemente que están en las protestas y han estado en las protestas, y en lo personal creo que es bueno que así sea, son parte de la sociedad a la cual pertenecen. Y esos niños que están en las protestas están viviendo también hoy día la violencia que se ve en las protestas, y estamos buscando formas de resolver los conflictos con violencia, que por supuesto que les hace daño a ellos, y abrimos los diálogos en las residencias, abrimos los diálogos en los programas ambulatorios, porque son parte de lo que están viviendo. También tenemos situaciones y casos que nos amarga y condenamos tremendamente, porque tenemos relatos de niños y adolescentes que, estando en protestas o en situaciones de este conflicto que estamos viviendo y estas situaciones, problemas sociales, hay relatos que dan cuenta de hechos que son vulneratorios de los derechos de esos niños. Y esos nosotros también nos hacemos cargo de ellos. Nos hacemos cargo y efectivamente hacemos las denuncias, nos coordinamos muy fuertemente con la Defensoría de la Niñez, nos coordinamos a diario con ellos y con el Instituto de Derechos Humanos para que esos casos se investiguen y esos casos se trabajen hacia adelante. Tenemos que darles apoyo, también estamos trabajando con... Eso es una nueva vulneración a esos niños, porque esos niños tienen muchas vulneraciones y esta es una adicional. Y nosotros tenemos que tener forma, y eso estamos haciéndolo, de enfrentar cómo reparar esas nuevas vulneraciones, porque de verdad nos afecta enormemente. Por decir algunos casos, hemos tenido casos que los hechos relatados son graves, ¿ya? Y de verdad nos complican enormemente, y no solo nos complican, nos tienen trabajando y ocupados en cómo apoyar a esos niños y a sus familias. Y adicionalmente estamos comprometidos en que los niños de toda la red Sename participen con sus familias en los diálogos ciudadanos hacia adelante. De hecho, en las próximas semanas abrimos los diálogos con los niños, en la primera quincena de diciembre, con los niños y niños de la comunidad a la cual pertenece, porque no queremos abrirlo solo con los niños del Sename, sino que con la comunidad a la cual pertenece, y también con nuestros funcionarios, porque nuestros funcionarios y los niños son parte de las comunidades y de las sociedades, y nosotros somos parte de este problema que estamos viviendo, que todos esperamos que nos sirva como país y como sociedad para tener un país más justo, y ellos también lo quieren. Es que haber construido Santiago, imagino que en regiones pasa más o menos lo mismo, pero haber construido y haber dejado a los más pobres más para afuera, para no verlos finalmente. Y ahora, cuando estas personas que se sienten vulneradas han llegado al centro, los visibilizamos. Y uno se da cuenta de la tremenda, yo creo que independiente que sean de ultraderecha, nadie puede negar la tremenda desigualdad que hay en este país. Definitivamente no. Y perdona que vuelva al tema de los CREAT con las residencias familiares, porque también nosotros las residencias familiares las ubicamos en distintos barrios, de todas partes. Exacto. Y estamos pidiendo que sean parte de la comunidad, porque eso es lo que los niños necesitan. Los niños necesitan ser parte de la comunidad. No fuera del campo. No en el campo, no aislados, porque eso no les sirve a los niños. Esos niños requieren tener las oportunidades que necesitan los colegios normales, necesitan las municipalidades, necesitan poder ir a los talleres, necesitan poder ir
necesitan ser parte de esa comunidad. Si aislamos a estos niños, es como decir, los niños que han sido vulnerados, los separo y me olvido de ellos. Son niños con daño, por lo tanto son niños que provocan problemas, son niños que cuando se descompensan, rompen cosas, son niños que gritan, son niños que cuando se descompensan tienen problemas, no son los mejores comportados en el colegio, y si los expulsan del colegio, nuevamente los aíslan. Eso es desigualdad. Por eso que nosotros, nuestro compromiso es a cambiar los modelos, a que sean modelos que de verdad les den oportunidades a estos niños del día de mañana a ser felices. Mira, te voy a contar una experiencia que tuve cuando fui el año pasado, más o menos en esta misma época, a un centro de justicia juvenil, a un centro de internación provisoria y un centro de reclusión de chicos entre 14 y 18 años que han tenido conflictos con la ley, que han tenido claramente, han cometido delitos. Y de alguna manera yo cuando conversé con ellos, porque me pidieron que les dijera unas palabras, les dije que tenían el derecho y que nosotros los íbamos a ayudar a que pudieran soñar. Porque ellos efectivamente, y teníamos que entregarles las herramientas para que esos sueños se pudieran convertir en realidad. Y les dije en un momento determinado en la conversación, no me acuerdo bien cómo fue, algo que después te lo voy a contar a raíz de que una persona se quedó después que yo me fui en el centro. Y había una niña que estaba sentada, una mujer, una jovencita, una adolescente, en un rincón triste. Y se acerca a conversar con ella y le dice, ¿qué te pasa? Entonces le dice, no estoy triste, estoy pensando. Porque esa señora era yo, digamos, la que había hablado, y le dice, esa señora es la primera persona que me dice en mi vida que puedo ser feliz. Porque yo les había dicho que tenían que soñar y nosotros teníamos que entregar las herramientas para que pudieran ser felices y fueran un aporte para la sociedad. Y me dijo, nadie me lo había dicho, ¿podría ser feliz? Ese fue el cuestionamiento que se hizo esa niña. Ahora, no basta eso, no basta un discurso. No, o sea, tú me dijiste que hay diagnósticos transversales. Cuando llegamos al servicio, nos encontramos con cerros de diagnóstico y cerros de informes, que todos coincidían más o menos en lo mismo. Informes y diagnósticos, el Sename 1 del Congreso, el Sename 2 del Congreso, Comisión Investigadora 1, Comisión Investigadora 2, informes de la ONU, informes de expertos internacionales, nacionales. Por lo tanto, no había, el diagnóstico es totalmente transversal. Algunas acciones y esta reforma al sistema residencial también había consenso. El tema es que nos faltaba actuar. Si aquí tenemos que empezar a actuar. No podemos esperar los cambios legislativos que se están tramitando en el Congreso y que yo espero que se aprueben lo antes posible. Pero nosotros no hemos esperado la aprobación legislativa. Hemos empezado a hacer los cambios desde el día 1, con todas las dificultades que ello involucra, porque hay gente que dice, le faltó planificación, le faltó... Estos modelos son vivos, tienen que ir mejorando en el tiempo, no vamos a hacer todo perfecto. No, y pero no podemos seguir esperando. Porque te quiero poner como ejemplo, hace un par de meses atrás salió la noticia de que el primer centro, que lleva un año, tengo entendido, que esta casa que inauguraron en Coyhaique, con este nuevo sistema, con 15 niños, creo que habían 14 niños y todo, salieron muchos reportajes en la prensa diciendo que no había funcionado, que los niños habían desertado del liceo, creo que había uno estudiando de los 15, que habían destrozado la casa y que finalmente esta propuesta de ustedes no estaba dando resultado. A ver, efectivamente la casa de Coyhaique fue la primera, esa no fue un cierre de CREAT, había aprobado un pequeño CREAT en el gobierno anterior y lo logramos cambiar hacia residencia familiar. No eran 15, esa casa tiene un poco menos de niños, tiene aproximadamente, en ese minuto tenía, cuando llegaron eran creo que 5, después llegaron a 6,8 y de repente sube, de repente baja en ese tema. Niños con una gran dificultad es de adolescentes, dado el tamaño de Coyhaique es mixta, lo cual hace complicaciones adicionales. Nosotros tenemos mixta en los más pequeñitos, pero tratamos que las más grandes no sean mixtas. El problema no es ser mixta, que no pueden haber hermanos cuando son de diversos géneros. Pero bueno, esa residencia tuvimos muchísimos problemas, efectivamente. Hemos ido teniendo problemas que hemos ido resolviéndolo. También tenemos que plantear que para que el modelo de residencias familiares funcione, necesitamos un apoyo muchísimo mayor al que tenemos hoy día del sector salud, del sector educación y de algunos otros sectores. Yo diría que los más importantes son salud, educación y consumo problemático de alcohol y drogas.
En Coyhaique el problema del alcoholismo y la droga juvenil es impresionante, es tremendamente impresionante. Y por lo tanto hemos ido poco a poco afinando y cambiando el modelo para que ello suceda. También hemos tenido problemas serios con algunos vecinos. En Coyhaique tuvimos incluso un recurso de protección para echarnos del lugar. Porque hay algunos vecinos que no los querían ahí. No, porque también les complica, que hay algunos niños que de repente las descompensaciones rompen algunas ¿Qué cosas. pasa con la salud mental? Porque estaba hablando de niños que son agresivos, muchas veces están con rabia, otros no tanto, pero lo que a mí me ha tocado ver cuando he visitado centros, que yo me he preocupado mucho de este tema. Tengo una amiga psiquiatra que me ayuda y me acompaña y la llevo a diagnosticar, porque uno ve a los niños sobremedicados, Sí. con el mismo medicamento todos, para distintos tipos de problemas. Hay niños que realmente requieren ayuda de medicamentos, otros no, pero la salud mental de los niños para poder tener estas casas que funcionen es fundamental. Es fundamental y claramente, bueno, en agosto del año pasado el presidente llamó un gran acuerdo para decir no le podemos pedir al Sename cosas que el Sename no puede hacer, porque nunca nosotros vamos a ser los expertos en salud mental, tiene que hacerlo el área de salud. En Chile, por ejemplo, tú te puedes morir, la brecha que tenemos en psiquiatras infantos juveniles, la brecha que tenemos en internación de corta estadía, llámense camas de UCI para psiquiatría infanto-adolescente, y así suma y sigue en particular. Yo creo que eso hay conciencia y yo creo que efectivamente vamos a tener un cambio importante el 2020 y el 2021 en esta parte, que es salud mental. Con educación también estamos con un cambio importante, porque los niños nuestros y los niños que están en residencia requieren tratamientos especiales dentro de colegios normales, pero con tutores especiales. O sea, esto sí de repente requiere, llegan muy desnivelados, obviamente, de repente llegan atrasados en cursos, son grandes en edad, están en cursos que no les pertenecen a un compañero. La comunidad, y acá me sumo yo como mamá, como apoderado, también tiene que acoger a estos niños. Tienen que saber quiénes son, acogerlos, invitarlos, porque hay muchos niños que están en hogares, van a estudiar, les da vergüenza decir y se arrancan y no se insertan dentro de su grupo. Efectivamente. Y adicionalmente nos encontramos, ahora yo creo que también, mira, la mayoría de las comunidades nos están recibiendo bien, pero después de un proceso que también hacemos nosotros, que trabajamos con las comunidades, educándolos, primero informándoles con tiempo de qué se trata, cuántos niños van a llegar, de qué características son. Lo primero que se le produce a los vecinos es temor, porque además... Porque los asocian a delincuentes juveniles. Absolutamente, ellos sienten que todos los niños Sename son delincuentes y que van a llegar a robarles al barrio. O sea, esa es la primera, y ahí también requerimos una gran ayuda de los medios de comunicación, porque efectivamente hay niños que efectivamente están en el Sename, pero en el área de justicia juvenil, que efectivamente han tenido conflictos con la ley, pero de los 200.000 niños con los que nosotros trabajamos... Y ¿Ya los no se 10.000 mezclan? Niños, ¿No están mezclados? No, hace muchos años que no están mezclados. Hace muchos años que son centros separados. La separación de los servicios los separa más, pero hoy día son distintos. Y de verdad nuestros niños no son delincuentes, son niños vulnerados, son niños que han sido tremendamente dañados, que tienen descompensaciones, sí, que cuando todos, yo creo que todos los que nos están escuchando han tenido algún familiar o alguien cercano que ha tenido problemas de salud mental o algunos problemas complejos, que han tenido descompensaciones. Y yo les puedo asegurar que parte importante de nosotros, yo de hecho tengo una persona cercana que también ha roto cosas en su casa cuando tiene alguna descompensación. Pero nosotros tenemos quizás la posibilidad de tener un tratamiento adecuado y de alguna manera nos permite ir superando la crisis. Pero cuando la crisis se trata mal y cuando efectivamente la única solución de estos grandes centros es sobremedicarlos para tenerlos dopados, porque yo de verdad... Pero no pueden estudiar, es toda una cadena. Entonces es una cadena compleja. Ahora, mientras antes lleguemos, es mejor. Por lo tanto, tenemos que ponerle mucha fuerza a los programas ambulatorios, que hay que rediseñarlos Susana, totalmente. te seguiría preguntando, te juro, todo el rato, porque hay muchos temas que a mí personalmente es un tema que me hace mucho sentido, y yo sé que a todo el mundo le hace sentido cosas distintas. A mí el tema de los niños es un temazo para mí. He estado involucrada hace un par de años y de verdad que me duele porque le hemos fallado, tú, yo, todos, a estos niños. La gran mayoría son maravillosos y hay muchos que quieren ser salvados, hay muchos que quieren oportunidades, hay muchos que quieren ser alguien, que quieren ser un aporte, hay otros que no, y eso está claro, pero con tal de que salvemos a 1 de 1000, vale la pena.
No podemos decir, como me lo dijo alguna vez una persona, y yo creo que eso no puede estar no solo en la mente, sino que en el corazón de nosotros, los niños que están en residencias y particularmente en los CREAT actualmente, no son una generación perdida, son niños que lloran por una oportunidad y se la tenemos que dar. Absolutamente. Te quiero agradecer esta conversa y tengo regalos. Ah, pero mira qué bonito. Te tengo regalo. El primer regalo que te tengo acá es un libro que lo elegiste tú, que se llama El abuelo que volvió para salvar el mundo. Ay, me tinca todo el rato. ¿Te puedo contar por qué lo elegí? Sí, claro. Gracias a Random House. Porque yo soy abuela hace muchos años. Yo fui abuela a los 41 años. ¿Cómo te decían tus nietos? ¿Cómo te dicen? Tita. Tita. Y yo creo que los mayores, y hoy que efectivamente es tan válido que los adultos mayores estén pidiendo, tan lícito, tan necesario que estén pidiendo más oportunidades, yo soy adulta mayor y por lo tanto necesitamos que también nosotros, nuestra experiencia sirva para tener un país mejor. Pues así que yo creo que no solo necesitamos mejores pensiones, no solo necesitamos tener mayores oportunidades para muchos adultos mayores para que vivan mejor, sino que también tenemos que participar más para entregar nuestra propia experiencia y nuestro propio aporte Exacto, a este me país. encantan los cabildos espontáneos, las discusiones que se han generado, me encanta, hay que ir a votar. Yo me imagino que en el plebiscito de abril va a haber, Sí, no obligatorio, es el segundo lo obligatorio, pero ojalá vayamos. Pero hagámosles un llamado, especialmente le quiero hacer yo a mis pares, a todos los adultos y adultas mayores, a que participen de este proceso mucho, 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 porque nosotros podemos aportar muchísimo. Exactamente. Oye, no te pregunto, pero lo pregunto a todos. Los ministros cercanos al presidente, ¿te llama mucho por teléfono y a horas, a cualquier hora? Me llama cuando me necesita, a la hora que sea, y así Sí, lo recibo. es que así es, pues dicen que es ahora, ya, 6 de la mañana. Dicen los ministros que cuando son ministros de Estado duermen promedio hora y media, 2 durante los 4 años. Ahora, yo creo que él confía en mí porque me da Sí. mucha autonomía. No me llama tanto. Ya, te tengo una maldad. ¿Qué maldad me tienes? Chocolate, la cosa más rica. ¿No? Sí, ¿Qué pues, pero tienes? es una maldad igual. No. ¿No? No, ¿no es cierto? Son los Hay que mejores tomar. de Chile. Hay vos que endulzar la exquisito. vida. Sí, Hay por que supuesto. endulzar la vida. Muchas gracias, Susana. Vamos a hablar. Mire, nos va a visitar un amigo ahora a continuación en el programa. ¿Se acuerdan del cura Yic? Sí. ¿Se acuerdan de este padre buen mozo que hace por Twitter, por Instagram, por YouTube, misa en un minuto? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, vamos a hablar con él después de esta pausa. Rosa, rosa tan maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera,